Entras a una habitación. Nadie levanta la mirada. Dices algo, inmediatamente alguien más habla por encima de ti, interrumpiéndote a los 3 segundos. ¿Te suena? Fíjate en esto. La inmensa mayoría de los hombres creen que para ganar respeto en su grupo, en la universidad o en el trabajo, necesitan alzar la voz. Creen que necesitan tener mejor ropa, más dinero o soltar el comentario más ingenioso. Pero eso es una mentira absoluta. La realidad es que antes de que siquiera pronuncies un simple hola, el cerebro primitivo de todos los presentes ya te escaneó y te puso una etiqueta invisible: depredador o presa. Hoy voy a revelarte 5 claves psicológicas para dominar tu lenguaje no verbal. Y ojo, no te voy a dar esos consejitos baratos y reciclados de sonreír más o pararte derechito. Te voy a entregar la estrategia exacta, basada en neurociencia pura, que usan las personas con mayor poder social para controlar cualquier entorno en absoluto y total silencio. Tu cerebro, y el de todos los que te rodean, procesa el lenguaje corporal hasta 60,000 veces más rápido que las palabras habladas. 60,000. Mientras tú estás sudando frío pensando en qué frase inteligente vas a decir para encajar, la otra persona ya leyó tu nivel de confianza real, ya detectó tus miedos, ya olió tus inseguridades. Todo por la forma en que respiras, la tensión en tus hombros o dónde escondes las manos. Pero aquí viene lo interesante. Puedes hackear este sistema a tu favor. Puedes usar tu cuerpo como un arma psicológica para obligar a la mente subconsciente de los demás a respetarte profundamente. Clave número 1. Deja de regalar tu centro de gravedad. Casi todo el mundo comete este error garrafal todos los días sin darse cuenta. Estás hablando con alguien que te intimida. Puede ser tu jefe, puede ser un profesor o puede ser una mujer muy atractiva. ¿Y qué hace tu cuerpo automáticamente? Te inclinas hacia adelante. ¿Crees que estás demostrando interés activo? ¿Crees que estás conectando y siendo empático? Falso. Lo que estás haciendo a nivel neurológico es buscar desesperadamente su aprobación. Le estás diciendo a su cerebro: tú eres el premio aquí, tú tienes el valor, y yo me estoy acercando a ti para mendigar un poco de tu atención. Piénsalo como la gravedad en el sistema solar. Los planetas masivos y dominantes no se mueven hacia los satélites pequeños. Tienen tanta masa, tanta densidad, que obligan a todo lo demás a entrar en su órbita. La próxima vez que estés en una conversación importante, quédate anclado, espalda apoyada atrás, el peso de tu cuerpo descansando firmemente en tus talones. Si la otra persona quiere escucharte mejor o si la conversación se pone intensa, oblígala a que sea ella la que rompa su postura y se incline hacia ti. ¡Boom! Así de rápido, inviertes la polaridad y cambias la dinámica de poder en la mesa. Clave número 2. El escape horizontal. Todos los que hablan de este tema te dicen que mantengas un contacto visual fuerte, pero nadie, absolutamente nadie, te enseña cómo romper esa mirada sin parecer un cobarde. A ver, ponte en situación. Estás mirando a los ojos a un hombre que se te cruzó de frente en la calle o a un compañero competitivo en una negociación tensa. La tensión sube. El silencio se vuelve pesado. Te sientes increíblemente incómodo. La ansiedad se dispara y rompes la mirada. Pero bajas los ojos hacia el piso, miras tus zapatos. Ese es el clavo final en el ataúd de tu respeto. En la biología evolutiva, bajar la mirada expone el cuello y la arteria yugular. Es la señal universal de sumisión frente a un depredador superior. Le acabas de decir a su amígdala que tú perdiste el enfrentamiento. La estrategia aquí es milimétrica, pero letal. Cuando necesites romper el contacto visual, ya sea para pensar una respuesta o simplemente para relajar la tensión insoportable, siempre mueve tus ojos hacia los lados, a la izquierda o a la derecha. Mantén tu mirada en el eje horizontal, al nivel de sus ojos. Eso le proyecta a su subconsciente que estás evaluando tu entorno, buscando información o simplemente perdiendo el interés en él, no que te estás escondiendo por miedo. Es un detalle ridículamente pequeño, pero marca la frontera exacta entre ser percibido como una presa o como un estratega dominante. Y si esta sutileza te parece contraintuitiva, espera escuchar la clave número 4. Va a destruir por completo la forma en que reaccionas cuando alguien te falta el respeto. Pero antes de llegar ahí, clave número 3. Controla tu fuga térmica.
Hay personas que se ven muy seguras de sí mismas hasta que te detienes a mirar lo que hacen sus manos. Están golpeando la mesa con los dedos, jugando compulsivamente con un anillo, frotándose las palmas o rebotando la rodilla a 1000 por hora. La neurociencia llama a esto movimientos de apaciguamiento. Cuando tu sistema nervioso detecta que estás perdiendo el control, genera un pico brutal de cortisol. Tu cuerpo entra en pánico y necesita quemar esa energía química para no colapsar. ¿Y cómo la quema? A través de micromovimientos espásticos. Tú crees que lo estás disimulando. Por tu mente pasa este pensamiento automático. Si me quedo quieto, se van a dar cuenta de lo nervioso que estoy. Tengo que hacer algo. Pero el radar social de la otra persona lo capta al instante y lo traduce como una debilidad extrema. Es como un jugador de póker sangrando fichas de confianza por cada poro de su piel. La regla inquebrantable del poder silencioso es la quietud absoluta. Mantén tus manos visibles, siempre. Si las escondes en los bolsillos, el cerebro reptiliano del otro se pone en máxima alerta porque no sabe si estás ocultando una amenaza. Manos visibles, pero pesadas. Inmóviles, como si estuvieran fundidas en plomo macizo. Moverte menos y más lento no te hace parecer aburrido, te hace parecer impredecible, te hace parecer peligroso en el mejor de los sentidos. Te da un aura magnética de control absoluto sobre tus propios impulsos. Clave número 4. La pausa cinética. Y esto conecta directamente con lo que te prometí al principio del video. Los verdaderos dominadores no necesitan gritar ni hacer ruido para imponerse. Imagina este escenario. Estás en un grupo con amigos o compañeros. De la nada, alguien te lanza una broma pesada frente a todos, o te tira un comentario pasivo-agresivo para dejarte mal. El instinto más básico de la inmensa mayoría de los hombres es reaccionar de inmediato, saltar a defenderse rápido, reírse de forma nerviosa para aliviar la tensión, o devolver el insulto al instante con la cara roja de furia. Ese es tu mayor error. Si respondes en esa misma fracción de segundo, les estás demostrando empíricamente que ellos tienen el control remoto de tus emociones. Apretaron su botón de inseguridad y tú saltaste como un resorte. ¿Cuál es la táctica secreta de la élite social? La pausa cinética. Alguien te ataca verbalmente y tú te quedas completamente inmóvil por 1,5 segundos. Tu expresión facial no cambia. Tu cuerpo no se tensa 1 milímetro. Es como si la gravedad de la habitación se multiplicara y el tiempo se congelara por completo. Ese silencio físico repentino crea un vacío insoportable, y en ese vacío aplastante, el que hizo la broma empieza a sudar y a dudar de lo que acaba de decir. Recién después de ese 1,5 segundos de letargo, giras lentamente la cabeza, lo miras fijamente a los ojos y le respondes con voz grave y calmada. ¡Puf! El impacto psicológico es simplemente devastador. Esa micropausa le dice a su sistema nervioso que tu corteza prefrontal está al mando de la situación y no tu amígdala asustada. Demuestra que eres mentalmente inquebrantable. Y ahora viene la última clave, el secreto final que personalmente me costó más años entender, pero el que transformó por completo la forma en que el mundo me trataba. Clave número 5. La expansión silenciosa del territorio. Observa detenidamente a los hombres a los que nadie respeta, a los que ignoran sistemáticamente en las reuniones. Siempre están tratando de ocupar la menor cantidad de espacio físico posible. Están cruzando fuertemente los tobillos debajo de la silla, apretando los codos contra sus ricostas, caminando pegados a la pared en los pasillos, cediendo el paso a cualquiera que se les cruce. Básicamente, piden disculpas por existir con su propio cuerpo. Y la neurociencia es brutalmente clara en esto. Cuando comprimes físicamente tu cuerpo, tu cerebro lo interpreta como que estás bajo ataque. Aumentas tus niveles de estrés y hundes tu testosterona. Tu química interna se ajusta inmediatamente a la postura de un perdedor derrotado. El verdadero dominio territorial no se trata de abrir las piernas exageradamente en el metro como un simio intentando ser alfa. Eso se ve falso e inseguro. Se trata de soltar la tensión constrictiva que te hace pequeño. Imagina que tu cuerpo es un líquido. Si lo metes en un vaso estrecho y bajo presión, se encoge y se adapta. Pero tú tienes que convertirte en el océano. Tienes que desbordar.
Cuando te sientes en una mesa de trabajo, pon tu teléfono o tu libreta un poco más lejos de tu centro. Apoya tu abrazo extendido en el respaldo de la silla contigua si está vacía. Al caminar por un pasillo ancho, hazlo por el centro, manteniendo una velocidad constante y pesada, sin acelerar el paso desesperadamente para esquivar a los que vienen de frente. Obliga a que la coreografía social fluya alrededor tuyo. Esto no es arrogancia vacía, es una declaración biológica de poder. Le estás diciendo a tu propio cerebro y al de todos los presentes que este entorno es tuyo, que es seguro y que tienes el derecho irrefutable de pertenecer ahí. Pero necesito ser 100% honesto contigo, y esto es lo que nadie te va a decir. Saber toda esta teoría psicológica no sirve de absolutamente nada si no estás dispuesto a soportar la fricción de la incomodidad. Mañana vas a salir a la calle o a tu trabajo. Vas a intentar mantener la mirada horizontal, vas a obligarte a no esconder las manos en los bolsillos, vas a caminar por el centro y te vas a sentir increíblemente expuesto, vulnerable. Tu cerebro reptiliano te va a gritar a todo pulmón: por favor, vuelve a encogerte, nos están mirando demasiado, esto es muy agresivo, no somos así. Y ahí, justo en ese preciso instante de pánico interno, es donde el 90% de los hombres se rinde y vuelve a su zona de confort. Prefieren la cálida miseria de ser invisibles antes que la fría presión de ser verdaderamente respetados. El poder real incomoda al principio. No es natural. Requiere esfuerzo consciente. Acéptalo. ¿Recuerdas lo que te dije al inicio de todo esto? ¿Que el poder absoluto no se grita, se proyecta? Ahora ya entiendes exactamente por qué la quietud es tu mejor arma. Tu cuerpo está transmitiendo tu valor en todo momento, a cada segundo, quieras o no. La única pregunta que queda es si vas a tomar el volante y ser el director de esa narrativa o si vas a seguir siendo un simple extra en la película de los demás. El respeto nunca es un regalo compasivo que te da el mundo. Es un impuesto innegociable que tu sola presencia cobra en silencio. Ahora, quiero que bajes a los comentarios en este instante y me digas la cruda verdad. ¿Cuál de estas 5 claves es la que sabes que más te va a costar aplicar esta misma semana? Te leo en los comentarios. Y si estás listo para llevar tu nivel de influencia al extremo y brindar tu mente contra cualquiera que intente manipularte con palabras, necesitas ver este otro sobre la psicología para dominar cualquier conversación. Haz clic en la pantalla ahora mismo y nos vemos del otro lado.